Queremos contarte las historias que hay detrás de la investigación. Esto es Ciencia de Bolsillo, un podcast para descubrir la ciencia. Un podcast de Eureka. En 2021 se vivió en Colombia el estallido social, una manifestación que tuvo como protagonista las y los jóvenes en un ejercicio de participación política. Resistieron, confrontaron y aguantaron, redefinieron sus vidas y trabajaron por causas comunes. En lo físico, en lo simbólico y en lo territorial, el paro nacional demostró el poder y el ímpetu de los jóvenes para cambiar contextos, nuestro contexto. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia de Bolsillo. Hola, qué rico volvernos a encontrar. Gracias por acompañarnos en Ciencia de Bolsillo. Gracias por hacer parte de esta iniciativa, de este nuevo formato que lanzamos desde Eureka y desde la Universidad de Manizales y que tiene como propósito fundamental hacer la ciencia más cercana. Pero sobre todo también ponerle voz, darle voz y ponerle rostro a las científicas y a los científicos de nuestra universidad y de nuestra región. Estamos muy contentos, gracias por suscribirse a nuestro canal y sean siempre bienvenidos a Ciencia de Bolsillo. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante a propósito que se cumplen 3 años del estallido social en Colombia, un estallido que se generó en 2021 y en el que los jóvenes y las jóvenes cumplieron un papel muy importante en este ejercicio de poder popular. Para esto invitamos a Julián Andrés Loaiza de la Pava. Julián es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, investigador y director del Departamento de Humanidades de la Universidad de Manizales. Julián, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Juana, por la invitación a Ciencia de Bolsillo, por este espacio que me parece muy importante para que justamente ese conocimiento que vamos generando en distintos procesos, de esto que llamamos la ciencia, efectivamente aparezca en otros escenarios y llegue de otras maneras a la gente, así que estoy muy contento también de estar aquí contigo conversando. Gracias a ti. Bueno, Julián hizo parte de un grupo de otros investigadores que realizaron un estudio, que es un estudio del que queremos hablar en este nuevo capítulo. Es un estudio que analiza las experiencias de los jóvenes en el estallido popular y como se los decía, este año cumplimos 3 años del paro nacional que para mí tiene una fuerza muy importante porque logró reunir el malestar, la indignación, el descontento de muchos sectores de la sociedad. Habían otros paros y habían otras protestas que habían estado como muy particulares y muy centradas en unos intereses, pero este logró reunirnos a todos, campesinos, maestros, estudiantes, profesores, indígenas. Entonces un poco queremos hablar sobre esta investigación hoy, queremos que nos cuentes un poco sobre lo que encontraron y quiero empezar con esta pregunta, Julián, y es, ¿qué sucedió ante los ojos de ustedes, ante lo que ustedes lograron descubrir con los y las jóvenes en el estallido social en 2021? ¿Qué pasó con ellos? Claro. Juana, sí, yo tal vez haría como un poquito más de contexto antes de llegar a ese momento específico del estallido. Yo creo que para la universidad, a través del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, y a los profesores y profesoras que hacen parte de ese centro de estudios, la preocupación por las juventudes siempre ha sido una motivación que nos ha llevado a interactuar con mucha gente, en particular con muchos jóvenes, y ahí un poco conocer como la experiencia que ellos y ellas han venido desarrollando, y una de esas experiencias en particular en esto que llamamos el estallido. Ahí quiero nombrar a la profesora Sara Victoria Alvarado, a la profesora María Camila Ospina y al profesor Juan Carlos Amador, profesores del doctorado en Ciencias Sociales de esta universidad que se hace junto con el CINDE, con quienes participé en la construcción de esta reflexión y a partir de una invitación que nos hicieron para reflexionar en torno a la participación de las nuevas generaciones, lo definieron, en la vida política. Okay. Y ahí encontramos un momento, como tú lo dices, muy importante, que es el estallido, y ahí todos y todas vimos la participación de mucha gente, pero en particular de los y las jóvenes como actores políticos en ese escenario.
Entonces la preocupación viene de mucho antes y encontramos en ese espacio justamente eso, la posibilidad de entender cómo los y las jóvenes, a diferencia de lo que el sentido común o de muchas voces, digamos que anuncian que los y las jóvenes no están interesados en la política, efectivamente contradicen eso y la acción de múltiples formas fue lo que nos interesó para conversar con esa invitación que nos hicieron en torno a la participación juvenil en estos escenarios políticos, y en particular esa invitación tenía un carácter, es la participación en escenarios políticos democráticos. Es decir, eso que sucedió en el estallido social lo entendemos como una forma de participación democrática de los y las jóvenes en particular, de mucha gente, pero de los y las jóvenes en particular, y eso fue lo que quisimos recoger ahí con unas herramientas, digamos, de investigación centrada fundamentalmente en las narrativas y en el contenido que se produjo a partir de lo que sucedió en 2021. Julián, en la investigación ustedes hay un montón de cosas que mencionan, pero hay particularmente dos que me parecen muy importantes, y es que ustedes afirman que es indiscutible que habían motivos por los cuales salir a protestar, ¿cierto? Que la protesta se volvía como un motivo legítimo, es decir, no era una cosa que nos estamos inventando, realmente esto era una cosa que debía suceder y que de alguna manera reunía un montón de estos malestares. Pero en ese sentido también reconocen ustedes un protagonismo, un liderazgo de los jóvenes en ese ejercicio de participación política y participación democrática. A veces uno cree que la participación política que uno puede generar solo es votar o el derecho a elegir o ser elegido, que puede ser una de esas, pero la protesta también se convierte como en ese panorama en donde uno puede salir a reivindicar sus derechos, a pedir otras oportunidades. Y los jóvenes, particularmente en este paro nacional, tuvieron estuvieron muy ahí adelante como de todos estos ejercicios democráticos, pero hay un tema que ustedes tocan mucho en el estudio, y es precisamente como este uso desmedido de la fuerza que tuvo el Estado para con los jóvenes, ¿cierto? Y entendiendo que la protesta es un derecho legítimo realmente. ¿Qué contextos encontraron ustedes con estos temas? ¿Cómo vieron ustedes un poco estos usos del poder quizás arbitrarios que tuvo el Estado frente a esta cohesión social que se armó en las calles? Sí, igual como nuestro interés por pensar y entender la práctica de los y las jóvenes en escenarios políticos no es una cosa de ese momento en particular, las violencias ejercidas contra los jóvenes, los y las jóvenes en particular, se han ido consolidando. Eso es evidente. Hay colegas que han desarrollado el concepto de juvenicidio como un concepto que recoge las múltiples violencias que recaen sobre los y las jóvenes. Y efectivamente en 2021 lo que ocurrió era que se juntaron una gran cantidad de esas formas de violencia, aunadas a políticas también muy vinculadas a lo que podríamos entender como neoliberalismo, que al aunarse como en esas formas de violencia en las que veníamos participando, conjugaron una forma de articulación de múltiples sectores, y en particular de los y las jóvenes como líderes de ese proceso, en la construcción de unas maneras particulares, ahorita hablaremos de ellas, de aparecer ante esas formas de la violencia. Eso es una cosa muy importante para nuestro entender. Lo que quiere decir eso es que las violencias no son absolutas, no son totales, porque si fueran totales eliminarían cualquier forma de, como lo decimos en el documento, resistencia o de reexistencia para pararse frente a esas formas de las violencias. Y como te digo, no solamente son violencias directas. Uno de los aspectos, tú lo acabas de mencionar, que retomamos en el documento, es la violencia directa ejercida por las fuerzas del orden
contra aquellos que están, digamos, en oposición justamente frente a esas políticas y frente a esas maneras de ejercer el poder, en particular en un gobierno particularmente volcado a formas neoliberales de control y de dominación. Pero lo que nos encontramos es que eso no es absoluto. Hay formas de resistencia y de reexistencia, que es lo que terminamos desarrollando como análisis en el documento, frente a esas maneras de la violencia. Y ahí es donde entendemos las formas de participación que van más allá de eso que tú decías ahorita de la participación en la elección o en ser elegidos a cargos de representación, sino que la acción política es mucho más que eso. Y es que lo dices y pienso que sería una doble resistencia de los jóvenes, una resistencia, no sé, a estas, en ese momento precisamente del estallido popular, a la reforma tributaria, a la de salud, a lo que se iba a poner los impuestos en las canastas familiares, que era una de las cosas como que nos conectaba mucho más. Pero digamos que ellos dijeron, listo, vamos a resistir acá, vamos a protestar, vamos a marchar, vamos a hacer todo un ejercicio de cohesión social para unirnos con unos fines. Pero al encontrarse también con un Estado violento, con un Estado un poco preocupado por perder ese statu quo que siempre tuvo, como por mantener un poco el orden, también dijeron, y dijeron, seguimos acá, o sea, también esto es una posibilidad de aguantar, es decir, ya había un primer ejercicio de resistencia y de, no sé, como de rebelión ante esas cosas que no les gustaba de la sociedad, pero cuando siguieron ahí, porque además fue un paro que duró 2 meses y un poco más a lo mejor, siguieron ahí, o sea, el miedo nunca los inmovilizó, que eso me parece demasiado valioso, es como estamos acá y aguantamos y nos acompañamos y encontramos ejercicios en donde colectivamente nos cuidamos, nos protegemos, seguimos encontrando nuevas maneras como de debatir también los derechos a los que queremos tener acceso. Entonces quisiera también que nos contaras un poco, porque creo que a veces, y los medios de comunicación juegan un papel fundamental en eso, a veces las protestas siempre las vemos desde la confrontación física, y hay otras cosas, y hay confrontación simbólica, y hay actos performativos, y hay ejercicios colectivos que son muy importantes. Ustedes en el estudio decían que este estallido social tenía ciertas particularidades muy especiales, porque no solo se hacía en las universidades y en las plazas donde normalmente se hacen las protestas en Colombia, sino que se fueron a las calles, se fueron a los barrios, se hicieron cacerolazos, se hicieron reuniones colectivas, hubo ciberactivismos, a las redes sociales también se empezaron a llenar de un montón de mensajes como haciendo, como es presente, como esta motivación de seguir protestando. ¿Cómo podemos leer esta confrontación simbólica que a veces se queda muy marginada cuando solo la pensamos como en el tema físico? En la experiencia también, insisto, los jóvenes no se articularon en torno al estallido. Los colectivos juveniles vienen actuando hace mucho tiempo. Los movimientos juveniles llevan mucho tiempo haciendo muchas cosas del orden que nombras. ¿No? Muy en el orden de lo simbólico, muy en el orden del ciberactivismo, cuando con estas posibilidades que se instalan y que efectivamente entran a ser parte de la acción política también como mecanismos de aparición en el mundo público. Entonces, lo que va ocurriendo en ese momento que se denominó el estallido, que nosotros denominamos también el estallido, es que logran articularse todas esas acciones. Y eso pues ocurre porque ocurrieron todas esas condiciones que son específicas y que están ahí, pero no significa que los jóvenes solo se articularon alrededor de ese escenario. Eso me parece que es fundamental. Los y las jóvenes en sus organizaciones se mantienen activos permanentemente. Claro, porque la gente piensa, no, los jóvenes están en primera, segunda y tercera línea. Sí, no, eso fue una cosa que ocurrió en ese momento particular, pero la acción colectiva de los jóvenes lleva mucho tiempo y seguirá funcionando. Y no es en esas estructuras a las que estamos acostumbrados de permanencia, no, son mucho más flexibles si se quiere, son mucho más móviles y van y vienen, pero siempre están actuando. Lo interesante ahí es que en el marco del estallido esas cosas lograron ponerse juntas
que es lo que me parece interesante. Total. Y entonces, como son tantas, tenían que ocurrir en muchos espacios, como tú lo dices, porque son colectivos juveniles en los barrios, hay montones. Y entonces todos no pueden estar en un solo espacio, en la plaza o en la calle, en las avenidas, sino que empezaron a ocurrir justamente en los escenarios en los que naturalmente ocurren esos movimientos y esas formas culturales, esas formas de vínculo colectivo que hay fundamentalmente desde los barrios. Una de las categorías que nombramos ahí en el marco de la investigación es esta idea de la territorialidad. Okay. Como posibilidad de llenar esos espacios, esos territorios, esos lugares en los que habitan cotidianamente y ocurren cotidianamente múltiples formas de aparecer en el mundo público. Pero estas formas estéticas, estas formas de la solidaridad que se vieron evidenciadas en cosas como, no sé, las ollas comunitarias, es decir, formas de solidaridad que habitan en nosotros y distinto a toda esta idea que hemos dicho que somos, no sé, egoístas o que no nos interesan los otros o que en el marco de las violencias que hemos vivido ya nunca nos preocupamos por los demás y lo que le pase a los demás. Un montón de cuidado colectivo. Claro, todas esas prácticas ocurren ahí y como son tantas tienen que ocurrir en muchos espacios. Contrario a lo que se vio en los medios, el 89% de las acciones, dicen los informes que trabajamos, fueron acciones que no tuvieron nada de que ver con formas de violencia. Ocuparnos del otro, inquietarnos y intuir. Necesitamos intuir mucho más. Transformar las condiciones. Las ciencias sociales, si hablamos solo de ciencias sociales, su idea fundamental sería la transformación de las condiciones de opresión. La profesora Sara Victoria Alvarado, con quien hicimos este documento, porque aprendí con ella todo lo que sé de investigación y muchas otras cosas, pero ella. El conocimiento se acerque a los territorios, para que la ciencia no esté tan lejos de la gente y no sea solamente de una élite. Que ese conocimiento que se produce en la ciencia se vuelva más cotidiano para que todo el mundo se apropie de ese conocimiento, que no sea exclusivo. Julián, en el estudio ustedes tocan dos conceptos que después acogen como otros par de conceptos, que es resistencia y reexistencia, ¿cierto? En la resistencia ustedes hablan de otras dos palabras que me parecen muy valiosos, de otros dos significados, que es confrontar y aguantar. Háblanos un poco de ese significado de la resistencia. Sí, la resistencia es un derecho, ¿no? La resistencia civil es un derecho. Y como derecho, pues debemos ejercerlo. Tenemos las posibilidades de ejercerlo. No siempre es fácil porque hay condiciones estructurales que limitan esas posibilidades. Y también en este país, en América Latina en general, yo creo que la idea de resistencia se ha volcado como una cosa que no es bien vista, porque es como el caprichoso, ¿no? Como usted no quiere hacer esto porque no quiere obedecer y ya, porque no quiere hacer caso. Quiere hacer revolución. Como le decimos los papás a los niños, que usted no quiere hacer caso, entonces se volvió rebelde. Pero realmente la resistencia es un logro de la humanidad para aparecer en público, con una perspectiva distinta a la que las formas hegemónicas del poder quieren establecer. Y es un ejercicio político. Es un ejercicio político, la resistencia civil, ¿no? Thoreau, Gandhi, en fin, hay grandes personajes que nos hablan de la resistencia y ahí encontramos justamente en las narrativas de los jóvenes esas dos palabras que creo que se pueden volver conceptos
del aguante en sus narrativas, el aguante que viene justamente, como bien lo dices, de las barras que apoyan el fútbol, en el que cuando un compañero se cansa de gritar aparece el otro y aparece el otro, y por eso y la banda está aguantando colectividad junta. es fundamental en esos escenarios para poderse mantener juntos y aguantar lo que haya que aguantar, el tiempo que. Por eso duró tanto el estallido, porque ahí hay una característica muy, muy importante, el aguante como esta posibilidad de apoyarnos. Y el otro concepto que está ahí junto con eso de las resistencias, también lo decías ahorita, es el de la confrontación, porque hay que confrontar, porque también como yo no creo que hoy los jóvenes no dicen así, pero como decíamos en nuestra juventud, no hay que tragar entero, hay que ponerse frente a las cosas en las que no estamos de acuerdo y ponerse con razones, pero también con expresiones que simbólicamente movilizan el mundo en el que habitamos. Esa idea de la primera línea es eso, una confrontación directa, porque la agresión viene primero. La agresión que deriva de las fuerzas del Estado para defender el estado de cosas, que ataca y que no permite que la gente ocupe los espacios públicos en su resistencia frente a condiciones que se quieren imponer, hace que se confronte esa fuerza que viene, y se confronta, todos lo vimos, no en iguales condiciones, porque el uso de armas frente al uso de escudos hechos de canecas, pues no es equiparable. Equiparar, exacto, pero es la manera de mantener, ¿no? Y es la manera de mantener la fuerza. Y lo otro que ocurría es que esta confrontación permitía que ocurrieran otras cosas, porque esta confrontación lo que funcionó fue como una especie de barrera para que en los barrios siguiera ocurriendo lo que estaba ocurriendo, para que en las calles siguiera ocurriendo la articulación, para poder que eso ocurriera. Entonces, esa confrontación fundamental para poder permitir justamente esas formas de ponerse frente a cosas en las que no se estaba de acuerdo, y eso pues lo vimos. Pero la confrontación, insisto en ese dato, la confrontación violenta fue apenas el 11% de todas las acciones que ocurrieron. Julián, para finalizar, quiero preguntarte, ya pasaron 3 años. Para ti sigue vivo el estallido, sigue encendida esa fuerza, esa llama que movilizó como todas estas manifestaciones, todas estas protestas, todo lo que nos unió en un paro nacional. Los colectivos siguen vivos, se transforman, mutan, cambian de nombre. Los jóvenes ya no son jóvenes posiblemente, o ya no están vinculados al colectivo al que estaban vinculados, pero aparecen otros. La acción colectiva juvenil siempre está viva. Yo siempre que he indagado en ese tema, siempre me he encontrado con esa posibilidad. El estallido, como esa forma particular que ocurrió bajo unas condiciones específicas, eso que hemos dicho, pues derivó, como decía hace un rato también, en una forma un poco más formal de la política, que fue, yo creo, una de las posibilidades de la elección de este gobierno, que todos conocemos las características, no las voy a repetir, pero que coincide justamente con lo que muchas de esas cosas que se estaban reclamando y exigiendo y con las que se estaba confrontando, pues de una u otra manera se anuncian y pueden o no estar ocurriendo. Yo no voy a entrar en esos detalles en esta conversación, pero creo que es esto que ocurrió, en particular con la elección de este gobierno, sí tiene una de las grandes, digamos, de lo que causó que eso ocurriera fue el estallido social, que abrió cosas, que puso temas sobre la mesa que estaban muy ocultos y que dijo, no todo tiene que ser así, puede ser de otra manera, y por eso se escoge un gobierno que es radicalmente distinto al que teníamos. Entonces creo que estaría vivo en ese sentido, en una continuidad
pero en una performatividad también, ¿no? Como ya no son las mismas formas, pero digamos, la posibilidad que se abre ahí permanece y se sigue construyendo. Bueno, muy bien, esta es una investigación que quería analizar las experiencias de los y las jóvenes en el estallido social. Yo me quedo con esa capacidad, ese poder, ese ímpetu de los jóvenes de transformar políticamente los entornos, que a veces creemos que no tenemos lugar en esos ejercicios políticos. Sí, hay un montón de cosas que se hacen en lo colectivo que me parece que responden mucho a ese ejercicio de participación democrática. Julián, muchas gracias por acompañarnos. Eres bienvenido completamente a Eureka, a Ciencia de Bolsillo. Tienes abiertos los micrófonos también para lo que quieras, para lo que nos quieras contar, y gracias a todos por acompañarnos. Bueno, a ti, Juana, muchas gracias, y bueno, a toda la gente animarlos a que se sigan suscribiendo, que yo creo que estos espacios tienen que seguir circulando, y en la medida que hagamos eso, pequeñas conexiones, pequeños vínculos, eso va a generar movimientos mucho más grandes. Gracias a todos y nos vemos en un nuevo capítulo de Ciencia de Bolsillo. Esto es Ciencia de Bolsillo, un podcast para descubrir la ciencia.